Hola amigo, hola amiga, ¿cómo te encuentras en estos momentos? No sé si te encuentras un poco triste, puede ser que en estos momentos te encuentres como, bueno, tal vez no triste, ¿qué tal si aburrido? Y también te diré, no eres el único o no eres la única. En todo lugar existen personas que en estos momentos se encuentran aburridos y es porque los gobiernos han elaborado normas y estas normas nos han cercado. ¿Para qué? Para que no podamos adquirir el llamado coronavirus. Y como ya estamos cansados de escuchar también ese nombre del COVID-19, entonces, ¿qué tal si te comento una historia? Ah, por cierto, si quieres saber el origen de esta historia, puedes leer El conflicto de los siglos de Elena de White. También puedes leer otro libro muy bonito que se llama Historia de la Redención. Y también otro que es muy grandioso, pero si tú no crees mucho en Dios, entonces como que te va a chocar un poco. Aún así te invito a que lo leas para que puedas comprender un poco a aquellas personas que les gusta leer este libro. Y vamos a empezar hablando sobre un evento que ocurrió hace mucho tiempo. Hace bastante tiempo, en el cielo, antes que la tierra fuera creada, existía armonía. Los ángeles cantaban, los seres de otros mundos se encontraban tranquilos y existía un ser llamado Dios, que estaba dividido siempre en tres personas. Y entonces vas a decir, no, pero es que tú eres trinitario o cualquier cosa. Solamente escucha la historia, no hay problema. Y pues, si no te agrada mucho la historia, entonces tú evalúas. Yo no me voy a enojar en ningún momento por eso. Ocurre que cuando se encontraban estas tres personas, decidieron crear a un ser perfecto, un ser hermoso. Y este ser se iba a llamar Luzbel. Así que Luzbel fue creado como una especie de ángel. ¿Y por qué digo una especie de ángel? Es porque este ser iba a ser creado como un querubín. Y el querubín, además de ser un ser hermoso, de tener una frente espaciada para demostrar la inteligencia, entonces también tendría tres pares de alas, ¿sí? Dos alas, dos alas, dos alas, sí. 6 alas en total. ¿Te imaginas un ser? Bueno, has visto en las pinturas a seres que tienen dos alas y observas qué hermosas alas les dibujan. No conocemos los ángeles de una forma directa, pero aún así, ¿te imaginas a un ser que tenga 3 pares de alas y de paso tenga no solamente una voz, sino que pueda tener y cantar en 7 voces? Hasta este momento, un cuarteto, cuando empieza a entonar sus melodías, siempre cada una de sus voces nos hace sentir bien, hace que nuestro oído eh, tenga como, bueno, en fin, deseas escuchar más la música, bueno, si te agrada ese tipo de música. Ocurre que cuando este ser fue creado, y hermosamente creado, era uno de los más bellos del cielo, entonces él también empezó a dar órdenes en el cielo. Y él decía, haz esto a un ser, y entonces este ser salía y lo hacía rápido y lo hacía con todo amor y con todo cariño. Aún así, de repente él observó que 3 seres comenzaban a reunirse, y estos 3 seres siempre se reunían a solas, no lo invitaban a él. Y de repente comenzó a sentirse como excluido, si él era un ser bello. ¿Y por qué es que se tenía que excluir? Él quería ser parte de esas reuniones. Y entonces él comenzó a atacar más que todo a uno de esos 3 seres. Comenzó a sentir envidia de este ser. Y entonces uno de los 3 seres, otro al que no le sentía envidia, tuvo que hacer una pequeña reunión. Y
decir que el Hijo era muy importante y que también tenía las mismas características que Él. Recordemos que de acuerdo a las historias y de acuerdo a la Biblia, Dios tiene muchas características. Dentro de ellas se destacan que es omnipotente, todo lo puede, omnisapiente, que todo lo sabe, y que es omnipotente, todo lo puede. Entonces, ¿qué ocurrió? Este ser sintió incluso más envidia. Se arrodilló ante el Hijo y en ese momento, cuando él se levantó, como que si algo se quería y comenzó a hablar con sus compañeros y a decirles que Dios había creado reglas tan temibles, tan tremendas, que los cercaban y que los tenían restringidos sin qué ni para qué. Y que si él se convirtiera en el jefe de todo, en todo caso como Dios, o incluso más grande que Dios, este ser iba a realizar todo para que aquellos seres, aquellos ángeles que también se sentían restringidos, ya no se sintieran más así. Y muchos de ellos empezaron a regar como pólvora, que si Luzbel fuera en lugar de Dios, probablemente los ángeles tuvieran más libertad. De repente, como muchos ángeles escucharon hablar sobre esto, hablaron con él mismo y le decían, mira, la ley que Dios crea no es una ley que nos restringe, es una ley que nos protege. Pero él insistía que no. Llegó un momento cuando el Hijo se acercó a él y le dijo que era momento que se arrepintiera de sus acciones y que por la forma en la que él se había comportado, su cargo dentro del cielo podría ser perdido, pero que si él se arrepentía en ese momento, entonces no existiría ninguna necesidad de que lo quitaran de su puesto, que lo iban a dejar en su mismo puesto y que no ocurría nada. Entonces este ser le dijo al Hijo, ¿sabes qué? Ocurre algo bastante serio y es que yo he avanzado tanto, he hecho tanto que ya no puedo regresar. Estoy tan lejos del regreso que no, ya no me puedes decir eso. Y en ese momento fue que el Padre, junto al Espíritu, decide decirle al Hijo que tuviera un encuentro, una batalla contra aquel Luzbel. ¿Por qué? Porque la envidia y el odio había sido directamente para con el Hijo, no para con el Padre ni con el Espíritu. Tiempo después ocurre la gran batalla. Y si tú has leído el libro de Apocalipsis, encontrarás que dice que Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles. Recordemos que uno de los nombres del diablo es serpiente antigua, dragón. ¿Y por qué te estaba hablando de Luzbel? Porque Luzbel, antes de ser conocido como diablo y Satanás, fue conocido como Luzbel. Un nombre hermoso, un lucero de la mañana, que decidió estar en contra de Dios. Bueno, quien venció fue Miguel, que en versiones originales significa Micael, que es uno igual a Dios. Y por eso intuimos directamente que de quien se habla es de Jesús. Y entonces otra vez se reúne tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como debemos recordar que los seres humanos en aquel momento no existían, sino solamente aquellos seres que podrían conocerse con el nombre de ángeles, querubines y otros que sinceramente desconocemos hasta este momento. Entonces deciden organizar la tierra y crear a seres llamados humanos, hombre y mujer. Y entonces deciden hacer un plan de respaldo. ¿Qué quiero decir con esto?
El plan de respaldo consiste en que Dios iba a organizar un plan de rescate. Esa es la palabra correcta. Y como está organizando ese plan de rescate, si el hombre y la mujer no pecaban, entonces todo iba a ir bien, iba a ir tranquilo. Pero si el hombre y la mujer llegaran a pecar, entonces uno de ellos tres tenía que morir. Y entonces el hijo dijo que él iba a morir si ocurría eso, si el hombre o la mujer pecaran. Y entonces encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cómo Dios crea primero al hombre y después a la mujer a partir de la costilla. Y también se les da un mandato en el cual se les prohibía comer del árbol del bien y del mal. Podían comer todos los árboles, ahí se encontraban manzanas, naranjas, mangos, ahí encontrabas peras y otras frutas que probablemente conocen en tu país y no en este. Aún así, era bello y era hermoso poder vivir en el Edén. Uno de los consejos que también se le brindó tanto a Adán y a Eva era que no anduvieran separados, que siempre ambos anduvieran y que recordaran que existía un ser que podía llegar y podía decirles: hey, ¿sabes qué? Este arbolito se ve frondoso y la fruta que produce, qué olor el que tiene, qué esencia más fragante. ¿Y qué ocurrió? Un día Eva decide estar lejos de Adán. Y entonces llega aquel enemigo nuestro, el que conocemos también como diablo, solamente que para evitar decir ese nombre, mejor vamos a decir nuestro enemigo. Y entonces llega nuestro enemigo que se mete en una serpiente y le muestra a Eva que ese fruto era hermoso y que era frondoso, que era delicioso. Y en ese entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Eva, al observar que ese fruto podía darles más sabiduría, que ese fruto los podía acercar a ser más como Dios, entonces ella dijo: muy bien. Tomó el fruto y se lo llevó a Adán. Imposible que Adán no conociera el fruto. Recordemos que en la creación Dios le hace sentir a Adán que era necesario tener una compañera, una ayuda idónea. ¿Por qué? Encontramos a un Adán nombrando a todos los animales. Y entonces, cuando Adán se dio cuenta que cada animal tenía su pareja y que él no tenía pareja, él se sintió solo. Y por eso Dios aprovechó para crearle una compañera. Ya estaba en el plan que se creara una compañera. Pero Adán necesitaba sentir en algún momento la soledad. Y necesitaba sentir el deseo de estar junto con alguien de su especie. En este caso, una humana. Bueno, como ya Eva le lleva el fruto a Adán, Adán acepta el fruto y se lo come. Y entonces cualquier persona puede decir: pero que Adán más tonto. ¿Acaso el Señor no le podía crear otra compañera y que Eva hiciera lo que quisiera? Ojo, no podemos acusar a Adán. Probablemente si estuvieras en el mismo lugar, sentirías también la necesidad de una compañía. Bueno, en fin, Adán pudo haber tomado su decisión de manera contraria, pero tomó la decisión de comer aquella fruta. Y cuando Dios baja, no es que Dios desconocía lo que Adán había hecho. Dios es sabio, pero ocurre que Dios quería ver hasta dónde llegaba el escondite de Adán. Y comenzó a llamar a Adán. Y entonces Adán no respondía, porque Adán, después que conoció que había pecado, conoció el bien y el mal, entonces decide
agarrar hojitas y colocárselas para no sentirse desnudo. De acuerdo a la Biblia, las vestimentas que Adán y Eva andaban eran vestimentas de luz. Así como lo que ves en algún momento en caricaturas o en películas, que de repente un ser puede cambiar su vestimenta. Entonces Adán y Eva estaban vestidos de luz. ¿Qué ocurrió en ese momento? Las hojas no podían cubrir mucho. Y a lo sumo sí cubrían, pero se secaban. Entonces Dios, cuando ya reunió a Adán y a Eva, tanto Adán le tiró la culpa a Eva de haber pecado, Eva la culpa a la serpiente. Y entonces Dios, en el libro de Génesis, capítulo 3, en el verso número 15, encontramos a un Dios que da en una primera instancia la profecía más certera y la primera profecía de la Biblia. Como te digo, si no quieres creer esto, tómalo como si fuera esto una historia. Y si te agrada, entonces ve y busca en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Es que vamos a leer un poco, ya he hablado bastante, no he leído nada de la Biblia. Y vas a decir, ya estamos un poco cansados de escuchar tanto. Bueno, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y aquí cualquiera puede decir descendencia, sí. Bueno, simiente también. Ocurre que en los originales de estos textos aparece la palabra simiente en masculino. Ok, dice. Y más si en estos momentos nos está viendo alguna chica que es feminista, bueno, por favor no se vaya a meter en eso de género. Y bueno, si quiere discutir, busque ahí en la caja de los comentarios, no hay problema. Recibimos personas que sean agradables y también recibimos haters. No sé, no hay problema. Ahí probablemente mañana y sí vamos a poder colocar algunos chistes o algo por el estilo, pero este día queríamos tener una razón un poco más espiritual para poder interactuar con ustedes. Llega el momento cuando Dios indica el final del pecado. Pero recordemos que antes ellos ya se habían reunido, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para definir cómo iba o quién iba a morir. Y entonces el Hijo, que ahora conocemos como Jesús, decidió ser Él, el que levanta la mano, y morir en lugar del ser humano. ¿Por qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice San Juan 3:16. Ocurre que Adán conoce a Eva y cuando dice la Biblia que la conoció de manera sexual. Y por ende sabemos que los niños no vienen de los repollos ni tampoco que viene la cigüeña a dejarlos a casa. Y encontramos a un Adán y a una Eva teniendo a su primer hijo, después teniendo a su segundo hijo. Y entonces nuestro enemigo dijo, en aquel tiempo hablaron de simiente y por ende el que se comporta mejor es Abel. Por eso vamos a matar a Abel, para que la simiente, miren, ya no exista. Y entonces incita a Caín a que mate a su hermano Abel. Y ahí tenemos el primer asesinato del mundo. Lo raro es que Abel no era el que iba a salvar al mundo, sino que era Jesús, y Jesús iba a nacer mucho tiempo adelante. Por ende, nuestro enemigo no lo sabía, y cuando nace Set, el hijo de Adán y Eva también, entonces sigue la descendencia. Ahí encontramos a un Enoc que caminó con Dios y que Dios se lo lleva al cielo. También encontramos a un Noé que vivía en una sociedad llena de mal. Y el único rescatable de ahí era Noé.
Y en total 8 personas suben al arca y se salvan las 8 personas. Pero mire qué casualidad. No solamente sigue la simiente de Dios, sino que también sigue la simiente de nuestro enemigo. Todos aquellos que hacen el mal son la simiente de nuestro enemigo. Y todos aquellos que hacen el bien y siguen la palabra de Dios son la simiente de Dios. La simiente que se mencionó en Génesis 3:15. Cuando de repente ocurre otra profecía y el pueblo de Israel también estaba esperando en la esclavitud alguien que fuera a liberarlos. Y de repente nuestro enemigo incita a Faraón, que era el rey de aquel entonces, no podemos decir presidente porque era muy diferente, y cuando ya se encontraba acá, ya había nacido Moisés, y comienza a hacer que los niños mueran, que sean asesinados, porque él pensaba que otra vez Moisés iba a ser el salvador de este mundo, y no, en ese momento era el salvador de Israel, enviado por Dios. Ya encontramos a un Moisés que pasó 40 años de su vida en la corte de Faraón, 40 años de su vida alejado de Faraón y siendo un pastor de ovejas. De príncipe pasar a pastor de ovejas como que fue bastante tremendo. Y después encontramos esto otro. Encontramos a un Moisés dirigiendo al pueblo de Israel otros 40 años y siendo uno de los más humildes. Pero no nos quedemos con Moisés. Así encontramos más adelante a un Isaías hablando sobre un Jesús que no iba a ser tan bonito de cara, que iba a parecerse más a una raíz seca, que iba a nacer en la pobreza y que cuando viniera acá no iba a ser como que muy tomado en cuenta. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y así encontramos a un Isaías describiendo a un redentor en forma que iba a obtener nuestro castigo y que aún así íbamos a ser nosotros malos con él. Y más adelante, pasaron muchos años, encontramos a un Daniel también recibiendo la palabra de Dios. Y por cierto, si puedes leer el libro de Daniel, léelo, y si lo comparas con Apocalipsis, te vas a quedar con la boca abierta. Pero ya acercándonos un poco más al final del Antiguo Testamento, el inicio del Nuevo Testamento, encontramos a un Espíritu Santo observando, buscando una mujer que pudiera ser adecuada para que fuera quien concibiera o que pudiera tener en su vientre a nuestro Señor Jesús. Ok. Después de tanta búsqueda, él encontró a María, una mujer que era buena y que era perfecta para poder criar al Redentor del mundo. Y entonces el Hijo es puesto en el vientre de María. Y entonces es ahí donde se cumple que la simiente iba a salvar a este mundo. Y observamos a un Jesús creciendo en gracia y en sabiduría. Y también observamos a un hombre, porque se considera que Jesús es un hombre que no renunció a su divinidad, a su poder como Dios, pero que no podía usar su poder como Dios. Porque si Él venía a recibir nuestro pago, que era la muerte en todo caso, entonces si Él podía estar en muchos lugares a la vez, entonces un ser humano no lo puede hacer, eso era trampa. Un ser humano no puede sanar directamente a un ser querido, a un amigo, a una amiga, entonces era trampa. ¿Y por qué Jesús sanaba? Porque existía un trato.
los seres humanos, la única forma en la que podemos obtener poder es por medio de Dios. Si tú quieres dejar de beber, entonces Dios te puede ayudar, puedes obtener ese poder. Que tú quieres dejar de realizar muchas cosas porque sientes que te afectan, entonces busca a Dios y Él te va a dar poder. Y entonces Jesús va y obtiene el poder en Dios, en su Padre. Y entonces Él trabajaba, Él curaba, Él sanaba, Él realizaba milagros con el poder de su Padre, no con su propio poder. ¿Por qué? Porque los seres humanos no tenemos ningún tipo de poder para hacer eso. Y es ahí donde debemos reconocer que qué bueno ha sido Dios para con nosotros, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús, con el mismo carácter que tuvo Adán, con el mismo carácter que fue tentado a Adán y Eva, con ese mismo carácter tenía que vencer todas las tentaciones del mundo. Y por eso es que Él venció. Encontramos a un Señor Jesús obedeciendo a su madre, obedeciendo a su padre. Encontramos a padre y madre terrenales. No vayan a pensar otra cosa. Y después encontramos a un Jesús que dijo que tenía que iniciar su ministerio. Y lo empieza con un ayuno largo. Y nuestro enemigo otra vez va y lo tienta. Y así lo tentó por toda la vida, pero no pecó. Encontró a discípulos para que estos pudieran expandir el evangelio, mostrarles cómo era el comportamiento adecuado. Estos que más adelante se llamarían cristianos. ¿Y por qué? Porque algunas personas decían, sí, hay un cristiano, ese que se parece a Cristo, ese que hace eso, que habla de Cristo. Por eso es que le pusieron cristianos. Y ahora muchas personas se llenan la boca diciendo es que yo soy cristiano. Y el problema es que cuando el vecino le dice, ¿ese es cristiano? No es cristiano. Y por eso es que creo firmemente que aquel que es cristiano es solamente aquel que su vecino y su vecina reconoce que es cristiano. De lo contrario, no te llenes la boca diciendo que eres cristiano si eres un mentiroso. Ahora, si eres mentiroso, si eres ladrón, si has asesinado, tienes la oportunidad de que tus pecados sean perdonados por la sangre de Cristo. No te estoy condenando, no. Porque la condenación solamente la puede dar Dios. Y yo no soy Dios. Entonces, Jesús es tentado en todo momento. ¿Y qué ocurre entonces? Que vence en todo momento. Toda tentación que fue a Jesús fue vencida por Jesús. ¿Por qué? Porque Él tomó el poder del Padre. Así como nosotros podemos vencer si nos tomamos de la mano de nuestro Padre Celestial. Jesús muere en la cruz del Calvario. Recordemos que en el libro de Job aparece un enemigo nuestro diciendo que él anduvo por la tierra y rodeándola, y entonces Dios le habla sobre un hijo de él, Job. Y entonces tú puedes recordar la historia de Job o puedes leerla en el libro de Job, que se encuentra antes de llegar al libro de Salmos, en la Biblia. Y vas a decir, sí, pero tiene que ser una Reina Valera, una versión latinoamericana. No te preocupes, lee la Biblia. Eso es lo que te aconsejo, léela. Y ya pues si puedes conseguir una versión que no sea una paráfrasis, mucho que mejor. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro día. Entonces encontramos que como quien administraba primero el mundo era Adán y Eva, pero como Adán y Eva pecaron, entonces le entregaron su dominio al enemigo que te mencionaba. Y entonces este enemigo trataba de hacer que Jesús no pudiera morir por ti ni por mí, y que Jesús cayera, pecara, y que Jesús no pudiera salir invicto, no pudiera salir victorioso. Y ocurre que cuando Jesús muere, muchas personas se sintieron dolidas porque ellos pensaban que se iba a convertir en rey, sí, pero un rey de una nación.
no el Rey de Reyes y Señor de Señores, como ya lo conocían de antemano los profetas. Nos habíamos quedado en que Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, entonces Él se convierte en nuestro Salvador, en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él toma ahora el dominio que tenía el enemigo y lo toma para sí, muriendo por nosotros, dándonos esperanza de que si morimos en Él, un día va a venir y nos va a resucitar de entre los muertos. Al final del tiempo, lo único que va a diferenciar entre los hijos de Dios y la descendencia de aquel que te digo, aquel enemigo nuestro, es la adoración. ¿A quién adoras? ¿Cómo lo adoras? Recuerda esto. Bueno, aquí no tengo la Biblia, nada más tengo la Biblia como una aplicación, pero si tienes la Biblia en papel, léela. Si tienes la Biblia en el teléfono, léela. Y ahora que vamos a estar encerrados por un buen rato, léela. Más adelante te va a ayudar. Y es verdad que esta página se llama Kibou, que significa esperanza, pero debo recordarte esto. Es muy importante la esperanza, sí, es muy importante. Pero también debo recordarte esto. También el mal existe y el mal no tiene una explicación cierta. Porque si tuviera una explicación, entonces no sería mal. No pudiéramos comprenderlo, pero no lo comprendemos. Al igual como no podemos comprender la bondad de Dios. Por eso te voy a decir, toda la vida agárrate de la mano de Dios, de su bondad, y haz lo que Él te diga a través de su santa palabra. ¿Por qué? Porque este es apenas el primer virus que nos tiene acorralados a todos. Se vienen cosas peores. Pero la única forma en la que puedes tener esperanza de estar bajo la sombra del Altísimo es buscando la ayuda de Dios. Y si puedes leer Éxodo 20, léelo. Vas a encontrar herramientas muy importantes. Apocalipsis 14 del 6 al 12 también te va a ayudar mucho. Solamente recuerda, Dios te ama. Pero también recuerda que la justicia de Dios en algún momento tiene que manifestarse. Así que espero que tengas un día bendecido. Y nos encontramos en otro momento.